Atento saludo. Mi nombre es Nercy Parras y Fuentes, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, del seminario especializado en proteómica aplicada a procesos agroambientales. Este trabajo está dado en el desarrollo de la fase 4, que es la introducción a la proteómica y que tiene como propósito explicar cómo el estudio de las proteínas permite comprender los mecanismos de respuesta de las plantas ante condiciones de estrés ambiental, especialmente enfocado en la sequía. Y ese es, digamos, el recorrido que vamos a hacer hoy, lo vamos a realizar eh, mediante el análisis de un artículo que se titula Mecanismos de respuesta del lúpulo frente al estrés por sequía. Y es un análisis proteómico con base en, digamos, fisiológicas, desarrollado por Collen y colaboradores por allá por el año 2016. Entonces vamos a iniciar, valga la redundancia, un poquito en qué trató este artículo. Entonces, debemos indicar que la proteómica es una disciplina que nos permite a nosotros estudiar el conjunto total de las proteínas expresadas por un organismo en condiciones específicas, como lo abordábamos anteriormente, ¿sí? Gracias a ella es posible comprender cómo las plantas responden a factores adversos, especialmente la sequía, pero hay otros factores también, como temas de sanidad o las temperaturas extremas, que son situaciones que afectan directamente a la planta en su impacto en el desarrollo, el crecimiento y finalmente la productividad. En este caso, lo analiza los mecanismos de adaptación del lúpulo frente al estrés hídrico, integrando metodologías fisiológicas y moleculares, lo que aporta un conocimiento valioso en lo que tiene que ver para la biotecnología agroambiental. Entonces, como indicábamos anteriormente, esta investigación pues tiene unos responsables que se dedicaron con bastante ahínco a podernos entregar, digamos, el resultado que hoy estamos viendo. Y fue desarrollada en Eslovenia por científicos eh, de la Universidad de Leuven. El artículo fue publicado en una revista científica, Plant Physiology and Biochemistry, en el año 2016. Los autores combinaron técnicas de fisiología vegetal con herramientas avanzadas de proteómica y espectrometría en masas, con un objetivo muy puntual y era identificar las proteínas claves asociadas a la tolerancia del lúpulo a una situación extrema como era la sequía o como es la sequía. Eh, Tenemos que abordar cuál era la problemática y el contexto de esta investigación. Entonces, hemos venido recalcando que el estrés hídrico representa uno de los mayores retos en la agricultura moderna, porque afecta directamente el rendimiento y la calidad de los cultivos. Y digamos que esta problemática pues es una problemática a nivel mundial, pues dado que eh, en muchos territorios las condiciones de ambiente son extremas, ¿sí? Entonces, para este caso, pues ellos se enfocaron en la sequía. Y para el caso del lúpulo, que es un cultivo esencial para la agroindustria cervecera. Entonces, la falta de agua no solo disminuye la producción, sino también la concentración de compuestos aromáticos que son supremamente importantes para esta industria. Y no solo aromáticos, sino también amargos, que son aquellos que determinan su valor comercial. Entonces, por ello,
el estudio buscó comprender cómo desde la proteómica, eh, qué proteínas cambian su comportamiento bajo el déficit hídrico, ¿verdad? Para encontrar biomarcadores que expliquen su capacidad de adaptación. Pues lógicamente todas estas investigaciones quieren contribuir de una manera muy importante eh, digamos, al analizar los mecanismos de respuesta del lúpulo frente al estrés por sequía. Ese es el objetivo principal, el análisis de cómo esta planta activa esos mecanismos a la hora de enfrentarse a una situación de un extrema. Y aquí integrando el análisis proteómico mediante el 2D y el análisis fisiológico con el fin de identificar proteínas claves relacionadas con la adaptación vegetal. ¿Sí? Y ellos utilizaron una metodología y esa metodología está basada en que ese estudio se llevó a cabo mediante un intercambio controlado bajo invernaderos, utilizando dos cultivos de lúpulo con comportamientos contrastantes. La aurora considerada más tolerante y la Savinki más sensible al déficit hídrico. Allí establecieron dos tratamientos, uno con control de humedad cerca al 65% y, eh, y el otro de estrés hídrico con una humedad reducida al 15%. Se midieron variables como fotosíntesis, la transpiración, el contenido relativo de agua y la eficiencia fotoquímica. Pues para finalmente las proteínas que fueron analizadas mediante la electroforesis y la espectromía en masa, eh, procesando los datos de los programas Dexter y Unipront. Entonces, todo este estudio a ellos les arrojó unos resultados muy interesantes. Allí se identificaron 28 proteínas con expresión diferencial, de las cuales la mayoría disminuyeron bajo condiciones de la sequía. El 41% de ellas estaban relacionadas con la fotosíntesis y el 36% con el metabolismo de los azúcares. El cultivar de Aurora mostró un mejor equilibrio hídrico y una recuperación más rápida después de estar sometida al estrés, demostrando mayor tolerancia en comparación con la Sabinsky, eh, que tuvo pues lógicamente menos resistencia. Estos resultados lo que le confirmaron a los investigadores fue que la combinación de la fisiología y la proteómica permiten entender de manera integral las respuestas de las plantas frente al estrés ambiental. Entonces, esta investigación eh, pues nos deja eh, una, una reflexión bien importante y unas conclusiones. Y se puede decir que de esta investigación se derivaron tres conclusiones puntuales. La primera, la sequía reduce significativamente las proteínas asociadas a la fotosíntesis y al metabolismo energético, toda vez que afecta directamente la eficiencia de la planta. Como segunda, podríamos concluir que el cultivar de la aurora mostró una mayor capacidad de ajuste fisiológico, manteniendo su equilibrio y tolerando mejor la sequía. O sea, la aurora toleró más esa condición extrema a la que fue sometida. Y como tercero y finalmente, eh, la integración entre la proteómica y la fisiología vegetal permiten identificar biomarcadores de resistencia útiles para programar el mejoramiento genético y la sostenibilidad agrícola.
que es muy importante no solo para la producción o la canasta familiar, sino de una manera, en este caso, eh, de un impacto agroindustrial significativo. Entonces, después de haber hecho como un recorrido por todo este análisis y este estudio científico que realizaron estos investigadores en un país tan lejano, nos vamos a permitir abordarlo un poquito en ese aprendizaje de, de cómo o en qué contexto en Colombia lo podríamos aplicar. Y en este caso, me parece supremamente importante que si este mismo enfoque se aplicara aquí en Colombia, sería muy significativo sobre el maíz. Si bien es cierto, el maíz ha venido teniendo unos estudios muy avanzados en temas genéticos, mejoramientos genéticos, temas transgénicos y demás. Sería especial e ideal para replicarlo por la relevancia económica que tiene esta línea productiva como el maíz en Colombia, no solo a nivel alimentario, ¿no? Sino a nivel social, desde nuestros antepasados, desde nuestros ancestros. El cultivo del maíz ha sido muy significativo en cada una de las raíces, sobre todo de los productores, de los campesinos y campesinas colombianos. Actualmente en regiones como el sur del Bolívar, el Bajo Cauca, antioqueño o en el norte del Tolima, y en general, porque es que el cultivo del maíz lo podemos encontrar desde la zona sur hasta la zona norte, de oriente a occidente. Siempre vamos a encontrar que es una planta o es un cultivo que tiene un impacto muy importante. Entonces, eh, en estas regiones que mencionaba anteriormente eh, y en otras, lógicamente, los agricultores se enfrentan a situaciones muy extremas, a veranos prolongados, lo que les limitan los periodos de siembra. O sea, se tiene que esperar si hay una región, un verano prolongado, un invierno prolongado, y de acuerdo a ello se tiene que jugar para poder sembrar los cultivos, y en este caso, pues el maíz. Entonces, implementar un estudio de este tipo proteómico permitiría identificar aquellas proteínas relacionadas con la tolerancia del déficit hídrico y esto daría una ventaja muy importante a la hora de tomar decisiones. Y lo cual podría, digamos, mejorar la resistencia, en este caso del maíz, eh, a estos veranos prolongados. Permitiría y tendría un impacto en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, apoyaría pues la bioeconomía agroambiental. Bueno, serían muchos otros factores importantes a la hora de digamos, de poder tomar la decisión de. Entonces acá lo que se requiere también es una articulación, mm, una simbiosis entre aquellas entidades como MinCiencias, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, las universidades, enfocados en poder generar y darles herramientas eh, a al productor con semillas más resistentes a estos factores extremos que tenemos en nuestro país. Entonces, si fuese uno de, aunque también acá podría decir que podríamos aplicarlo a muchas otras líneas productivas, tendríamos como el frijol, bueno, varias líneas productivas que serían interesantes uno poderlas abordar. Entonces aquí ya encontramos unas referencias bibliográficas a las cuales pues eh, están basadas en en el artículo que abordamos anteriormente y lógicamente en las investigaciones, consultas que se hicieron a la hora de tomar la decisión en cuál cultivo, en cuál línea productiva podríamos nosotros implementar esto. Eh, pues muchísimas gracias.